vamos a la Biblia, podemos ver tantas historias, así como la historia de Lázaro. Y cuando pensamos en la historia de Lázaro, hermanos, nos dejan algo muy claro, que no se puede negar, que Dios utiliza las adversidades en nuestra vida. No solamente en la vida de Lázaro, pero ponte a pensar en la vida de José el soñador. No podemos evitar, hermanos, tantos capítulos para poder llegar a la conclusión de que Dios usa, hermanos, las adversidades en la vida de sus hijos. Hermanos, no te voy a predicar este mensaje como lo predican aquellos de la teología de la prosperidad, de que va a ser tu bien y tú vas a ser un campeón. No te voy a predicar ese mensaje. Te voy a predicar lo que enseña la Biblia. ¿Cuál es el bien que Dios me dice? Si somos hombres honestos, son los momentos más difíciles de nuestra vida los que nos dieron un mayor crecimiento espiritual. Nunca han sido los días buenos, hermanos, aquellos que nos ayudan a confiar y depender más de nuestro Dios, sino aquellos días áridos, difíciles y los desiertos, los que nos ayudan y nos comprueban vez tras vez, querido hermano, que nuestro Dios verdaderamente es un Dios fiel y nuestro crecimiento es espiritual en esos días. Cuando logramos entender esto y aceptarlo como un hecho espiritual en la vida, fíjate esto, hermanos, las adversidades se convierten en algo más fácil de soportar. Ahora, nunca será con facilidad, hermano, nadie nos gustan las pruebas, sin embargo, sí son parte del plan de Dios. Vayamos a nuestro texto, hermano, Romanos 8:28. Y sabemos, debe ser una convicción nuestra en cada una de las adversidades, que los que aman a Dios, si puedes ver este versículo, hermano, no dice que para todo el mundo, dice para los que aman a Dios. Es una manera muy exclusiva este versículo. Yo sé que lo que más enseña es que todo obra para bien, pero antes de eso dice los que aman a Dios. Significa, hermanos, que para los que no le aman esto no funciona. Significa que aquellos que no le aman o no están interesados en conocer más a Dios o en crecer espiritualmente, todas las cosas no les ayudan a bien. ¿Qué significa el bien? Bueno, a veces es una lección. A veces el bien es ayudarnos a madurar. A veces el bien es mi carácter cristiano. A veces y muchas de las veces el bien es crecer espiritualmente, hermanos. Quiero que guardes lo siguiente en tu corazón. Dios valora más nuestro carácter que nuestras posesiones, que nuestra salud, sino como me enseña la historia de Lázaro, hermano. Dios valora más mi carácter cristiano aún que mi salud, o que muchas otras cosas que nosotros consideramos de más valía que el bien que Dios considera para nosotros. Entonces, si la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, ¿qué significa ese bien, hermano? No significa necesariamente, como a veces se tiende a enseñar, aquella historia de un hombre que tenía un trabajo y lo perdió, pero después tuvo uno el doble mejor, sino que pudiera ser, hermanos, que al perder su trabajo aprendió a valorar a su familia. Y eso puede ser un gran bien, hermano. ¿Por qué tenemos un bien tan mundano y no tenemos un bien bíblico? ¿Por qué tenemos el bien del hombre y no el bien de Dios? Porque, hermanos, podemos adentrarnos a la Biblia de una manera muy humanista o de una manera completamente bíblica pensando en Dios, hermano. ¿Cuál es el bien de Romanos 8:28? Puede ser que aquel hombre que perdió su trabajo aprendió a valorar más a su familia, que aprendió a que si Dios cuida de las aves, también cuidará de él, y su fe y confianza creció. ¿Cuál es el bien de Romanos 8:28, hermanos? Te diré una historia, hermanos. Escuché una historia de un hombre de Texas, esto ya hace mucho tiempo, que todos sus vecinos habían encontrado petróleo debajo de sus hogares. Obviamente no eran casas pequeñas, allá terrenos muy grandes, y debajo de sus terrenos habían encontrado petróleo. Y ellos esperaban que obviamente debajo de su casa también hubiera. Escuchaban el testimonio de un vecino y le decían: hubo petróleo debajo de mi casa. Iban con el otro vecino y también había petróleo debajo de su casa.
Sin embargo, ellos fueron tristes con el pastor y le dijeron, pastor, pues nosotros también oramos, pero no hubo petróleo debajo de la casa. Pues el pastor le dijo que confiaran en Dios. Después de un tiempo, esa familia regresa contenta a la iglesia y el pastor le dijo, siempre se encontraron petróleo, ¿verdad? Y le dijo, no, pastor, nunca lo encontramos. Sin embargo, le damos gracias a Dios que no lo encontramos. Porque todos nuestros vecinos, después de todo lo que ganaron, todas las familias se divorciaron y sus hijos están perdidos en los vicios. Y le damos gracias a Dios, pastor, porque no hubo petróleo debajo de nuestra casa. La gran pregunta es, ¿cuál es el bien de Romanos 8:28, hermano? ¿Será mi bien? ¿O que Dios produzca un bien en mi vida que me haga depender más de Él? No es, hermanos, que un joven perdió el amor de su vida y después se encontró a una persona doblemente mejor, sino que aquel joven, al sentirse vacío, fue a Cristo y fue Cristo quien lo llenó, mi hermano. ¿Cuál es el bien de Romanos 8:28? ¿Qué es un bien para ti? ¿Es lo mismo que un bien de Dios? Recuerdo en una ocasión, hermanos, que mi mamá fue por gas. Y aquella persona del gas le contó cómo había muerto un familiar y se atrevió a darle un testimonio al decirle que él se quería quitar la vida. Y después le pudo dar el evangelio y ese hombre, hermanos, aceptó a Cristo como su Salvador personal. En su aflicción, Dios hizo un bien en su vida. Recuerdo no hace tantos días, el último sábado, que fui con mi hermano Joaquín, probablemente que está presente escuchando el mensaje, fuimos a hacer una visita ahí en la ruta. Y cuando fuimos, una persona no había podido ir al trabajo por la contingencia, y evidentemente eso es algo malo, es algo triste. Sin embargo, por esta situación de la contingencia, y se quedó en el hogar, le pudimos dar el evangelio. Y después de unos cuantos minutos aquel hombre inclinó su rostro y aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y la pregunta es, ¿fue bueno que no haya ido ese día? Si ves, nosotros, hermanos, tendemos a juzgarlo todo rápido y en mi bien, pero no en el panorama de Dios. Porque en el panorama de Dios, hermanos, para aquel hombre fue el mejor día de su vida. Y no porque lo hayan visitado algunos hermanos, sino porque él aceptó a Cristo como su Salvador, hermanos, en aquel día. Este texto debería de cambiar rotundamente nuestra manera de pensar si lo vemos tal como está plasmado en la Escritura. La razón por la cual muchos de nosotros batallamos tanto en la adversidad, en los días malos, es porque necesitamos adaptar la perspectiva de Dios. ¿Sabes, hermano, que no todos los héroes de la Biblia terrenalmente vivieron felices para siempre? No. Sí sabes que la mayoría, hermanos, excepto Juan, verdaderamente fueron mártires. Moisés, hermanos, el líder más grande del Antiguo Testamento, murió unos cuantos kilómetros antes de la tierra prometida. Estamos hablando del mejor líder del Antiguo Testamento. Pablo se dice que fue decapitado por Nerón. Muchos apóstoles fueron mártires. Ahora, tampoco es que Dios solo quiere que suframos, tampoco no te vayas al otro extremo, hermano. Leía esta semana y decía que las personas que no pasan por problemas, por lo general son gente que se aburre. Bueno, creo que nosotros no nos aburrimos tanto, ¿verdad? Más solita. Es un error pensar, fíjate, es un error pensar que una vida sin problemas sea feliz. No hay testimonios, no hay historias, no hay Dios me dio de comer cuando no tenía nada. Hermanos, todos tenemos historias y yo sé, no me gustan pasarlas, pero después de pasarlas y ver cómo Dios fue fiel, hermanos, son las historias más hermosas que Dios nos ha dado. Dios quiere que seamos felices, pero no con la felicidad de este mundo, hermanos. Nuestro gozo debe provenir de mi crecimiento espiritual y de cómo yo conozco más a Dios. Hermano, me temo, hermanos, que al ser cristianos ya, si acaso por 5 o unos tantos años, dices, ya conozco a Dios. ¿Cómo te atreves a decir eso, hermano? Ahora lo conozco como mi Salvador, pero entre más te adentras a la Biblia,
Hermano, yo una vez lo decía de esta manera, es como si vas entrando por el puente que está aquí por el Cebetis, entrando de León. Hermano, tú puedes ver el edificio de cristal y lo tapas con un dedo. Pero si te acercas a la mitad, ya solamente tapas la mitad. Y si te acercas todavía más a ese edificio, hermano, lo tienes que ver hacia arriba. Entre más te acercas a Dios, hermano, yo pensaba que entendía Romanos 8:28. Te estoy hablando de los versículos más básicos de la Biblia. Pero entre más te adentras en la Biblia, hermano, más cuenta te das de la grandeza de Dios. Hermano, ¿conoces a Dios? No si has escuchado de Él. Hermano, es como si tú te dijeras, ¿sabes quién es Donald Trump? Dirías, pues claro que sé quién es Donald Trump, pero ¿lo conoces? No, todos saben quién es Dios, pero ¿lo conoces? Nuestro gozo debe venir de nuestro crecimiento espiritual, hermanos. Mira lo que dice Efesios 4:14. Efesios capítulo 4, versículo 14, dice la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Hermanos, qué tristeza que tantos cristianos sean llevados por tanto viento de doctrina. Espero que en estos días, hermanos, afiances tu creencia, y no porque lo predique el pastor, sino porque tú lo has visto en tu Biblia, hermano, y tu caminar con Dios ha crecido. Que ya no somos niños fluctuantes. He contado esta historia, se había congregado un hermano, probablemente 2 años. Se fue a otra iglesia, no diré cuál. Pero le dije, solamente le voy a hacer una pregunta, hermano. Sí, claro, dígame. ¿No, ¿Tú crees que la salvación se pierde? Me dice, ay, pastor, ¿qué pregunta? Y yo, si pudiera responderlo, pues por supuesto que sí, pastor. Hermanos, una vez salvo, siempre salvo, y gloria a Dios por eso, porque no depende de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Cristo hizo por mí. Me encanta aquel escritor que dijo, cuando me vi a mí mismo, vi que era imposible salvarme, pero cuando vi a Cristo, vi que era imposible perderme. La salvación no reposa en el hombre. La salvación depende completamente, hermanos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, fíjate, hermano, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dios nos ayude, hermanos, a que regresemos más maduros, conociendo más nuestra Biblia, sabiendo lo que creemos, nuestra doctrina. Hermanos, permanecer inmaduro espiritualmente es arriesgar a abandonar nuestra fe en cualquier momento. Y lamentablemente lo he visto, hermanos, a lo largo de los años. Pregunta, ¿qué es más importante? ¿Tener lo que yo quiero o desarrollar un carácter cristiano y crecer espiritualmente? Ahora, la respuesta la sabemos, pero verdaderamente, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que yo prefiero? ¿Que Dios me dé lo que le pida o que Dios me ayude a conocerlo más? Dios usa estos momentos para moldearnos y madurarnos. Una persona decía que no hay mejor conocimiento que encerrarte en un cuarto con la Biblia. Ya tenemos la parte del encierro por un rato, pero también tenemos la Biblia, hermanos. ¿Verdad que después de esta contingencia vamos a saber que no era falta de tiempo? Cuando no actuamos de la manera correcta, hermanos, surgen 2 cosas. La primera es, yo voy a buscar inculpar a alguien. Siempre es error de otra persona. Y 2, la primera, visible, es que voy a inculpar a otro. Y la segunda es que se van a amargar. Y siempre una sigue la otra. Ojo, en lugar de ver la adversidad como un medio en el cual Dios está tratando de hacer algo por ellos, lo verán como si Dios estuviera en contra de ellos. ¿Cómo vemos las pruebas? Como Dios está haciendo algo en mí o algo en contra mía.
Todo es cuestión de prioridad y perspectiva. Si mi prioridad, hermano, es que todo sea fácil, cómodo y placentero, tendremos muy poca tolerancia en la adversidad. Lo veremos como una interrupción más que el plan de Dios en mi vida. ¿Cómo vemos los problemas? ¿Por qué me interrumpes, Dios, mis planes que tenía? O yo sé que esto es parte de tu plan. Hermano, ¿cuál tiene más sentido? Y no te estoy hablando de no planificar, hermanos. La iglesia tenía muchos planes y muchas conferencias que me duele que no podamos tener. Sin embargo, yo sé que por encima de eso está Dios y su soberana y perfecta voluntad, hermano. Y tengo que aprender a descansar en eso. Si no, seré un alma intranquila y no estaré cumpliendo la voluntad de Dios, que es lo más terrible. ¿Cuál es tu prioridad, hermano? ¿Te has preguntado cuál es tu prioridad? Algunos dirán, pues ser feliz. Nuestra prioridad no debe ser felices, hermano. Nuestra prioridad debe ser hacer la voluntad de Dios. Y ojo, hermano, como resultado Dios me dará gozo. Pero no lo busco, no es mi meta, no es mi fin, pero en el trayecto de hacer su voluntad, hermano, Él me ayudará a estar satisfecho. No es algo que buscamos, sino un resultado por buscarlo a Él, hermanos. Aquel pasaje que prediqué hace poco de Cristo dice, Él es vuestro gozo. ¿Qué texto, hermanos? Cuando permitimos que Dios moldee nuestras prioridades en la adversidad, fíjate, hermano, cobrará un significado completamente distinto a la prueba. Lo veremos como parte del plan de Dios. Ojo. Los hombres y mujeres espirituales que salen con alegría de la adversidad, salen de la adversidad con alegría porque Dios les enseñó algo. Quisiera que nos hagamos una pregunta, hermanos. ¿Ya aprendimos algo? ¿Qué hemos aprendido estos días, hermano? Porque toda prueba nos da una lección. ¿Cuál es la lección que nos ha dado esta prueba? No tiene que ser una respuesta tan grande, hermanos. Si simplemente respondes que Dios está en control, creo que hemos dado una respuesta correcta. Y sabemos, regresamos a nuestro texto 8:28, y sabemos, fíjate, hermano, velo ahí en tu Biblia. Yo sé que es muy conocido, pero no lo estudiamos como dice el texto. Dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ahora entre comillas, todas, son las cosas buenas que Dios nos ha dado, y seríamos mentirosos al decir que no. Dios ha sido fiel. Sin embargo, todas también implican las noches largas, incluso noches que no puedas dormir. Todas las cosas nos ayudan a bien. Luego fíjate lo que dice, hermanos. Esto es a los que conforme a su propósito. ¿Verdad que pensamos que es el bien en mi propósito? No, es el bien en su propósito. ¿No te da gusto que Dios está haciendo algo en nuestra vida, hermanos? Su propósito, no se trata del tuyo, se trata de su propósito. Pregunta, ¿qué es más importante, tu tranquilidad o nuestro crecimiento espiritual? Al ser cristianos, hermanos, Dios nos ha metido a una escuela. Y en esta escuela Él nos enseña su fidelidad, nos enseña su bondad, nos enseña su compasión, su santidad. Y hermanos, como en cualquier escuela tendremos clases que nos gustan y otras que no nos gustan. A algunos tal vez les gustan las matemáticas y tal vez aborrecen la física o historia, no lo sé. Y la clase adversidad elemental, adversidad número 1, no me gusta, hermano. Mentiría si te digo, hombre, cómo me encantan las pruebas. No me gustan, hermano. Pero al ver la Biblia veo que son parte de sus clases. Hermano, si no, ¿cómo vas a estudiar la historia del pueblo de Israel y 40 años en el desierto? ¿Cómo? La clase de adversidades no nos gustan, sin embargo, es parte de la escuela. No podemos graduar, no podemos crecer si no aprobamos todas las clases, hermano.
es necesaria para nuestro crecimiento y creo que es cuando más Dios nos habla, hermanos, en esos días de aflicción. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 2. Ahorita regresamos a Romanos, pero vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice la Biblia: hermanos míos, habla a cristianos, y luego fíjate lo que dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, lo que significa que no solamente es una prueba, sino que se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y son más de dos. Versículo 3. Fíjate, hermano, fíjate la convicción de Santiago. Sabiendo. Si ves lo mismo que decía Romanos, y sabemos. No, Santiago nos dice lo mismo, sabiendo. ¿Te das cuenta de la perspectiva que tenían los hombres de Dios en la Biblia? Y sabiendo, versículo 3, que la prueba de vuestra fe produce. Toda prueba produce. Y sobre todo paciencia. Ahora, gracias a Dios que ninguno de nosotros, hermano, somos intranquilos, ¿verdad que no? Vaya que nos hacen falta estas clases, hermano. Versículo 4, hermano, me encanta la Biblia. Mas tenga la paciencia, fíjate, hermano, su obra completa. Entonces, primeramente, vamos a aprender tantas cosas de estos textos. La primera es mi actitud en las pruebas. Mi actitud en las pruebas es un mandato, sumo gozo. Pensaríamos que Santiago no tiene sensibilidad. Creo que lo último que queremos escuchar en medio de una pandemia es un predicador al decir, gózate. Sin embargo, es un mandato de Dios, hermanos. Lo que Santiago nos trata de decir, por favor, guarda esto en tu corazón y ponle un like, hermano. Dice, no gozarte en el problema, fíjate, sino cómo Dios va a usar ese problema para ayudar tu crecimiento espiritual. Ahí le hubiera puesto yo un like si estuviera del otro lado de la pantalla, hermanos. No es que te goces en el problema, sino por cómo Dios va a usar ese problema para ayudarnos a confiar más en Él, crecer más espiritualmente. Al final el resultado debería darnos gozo, por lo que Dios nos dará. Versículo 3, la prueba produce paciencia. Versículo 4, hermanos, versículo bien importante, versículo siguiente dice, mas tenga la paciencia, fíjate lo que dice, su obra completa. Nos advierte que hay una manera de interrumpir la madurez. Mas tenga, en otras palabras, para que sea más entendible, dice la Biblia, déjala tener su obra completa. Significa que yo puedo no dejarla tener. Mano, déjala tener. Esa prueba, déjala tener. Dice el texto. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos. Debemos someternos al plan de Dios para nuestra maduración, hermanos, si no, nunca vamos a crecer. Nunca podremos experimentar este texto. Y nos dice, para que seáis perfectos y cabales. Esa palabra perfectos no es que nunca cometas error, se podría traducir, hermanos, como seas maduros, sin que os falte cosa alguna. Siguiente texto, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida por fe, pero pida con fe, versículo 6. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que se recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, si se te hace difícil comprender este texto, sumo gozo, mas deja que corra su obra completa, debemos entonces pedirle sabiduría a Dios. Ahora, ¿qué es sabiduría? Sabiduría no es que pienses más. La palabra sabiduría, hermanos, es la habilidad de ver las cosas como Dios las ve. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es ver las cosas en la perspectiva de Dios. Esa es la definición de sabiduría. Por eso es que se nos es difícil unir la palabra prueba con la palabra gozo. Pero ahí entra, hermanos, la sabiduría de Dios. Y Dios nos ayude, hermanos, a madurar en esta área. Y yo sé, hermanos, que hay cristianos que por su gracia, hermanos, y Dios me ha permitido conocer personas que, hermanos, que
tienen un tremendo carácter cristiano. Recuerdo, hermanos, una vez que fui a Venezuela, conocí a un hermano, ese hermano estaba en silla de ruedas. Vi en internet que hace unos días partió con el Señor. Pero aquel hombre, hermanos, estaba ahí en el culto y me empezó a platicar su testimonio. Y me sorprendió las palabras que me dijo, nunca se me olvidaron. En silla de ruedas me dijo, hermanos, le doy gracias a Dios porque me tiene en esta silla. Bueno, yo escucho eso y digo, ¿cómo es posible que acabas de decir eso? Y él dice, yo era un soberbio que no quería nada con Dios. Pero fue hasta que perdí mis piernas que yo reconocí que solo Dios podía ayudarme y deposité toda mi fe en Jesucristo y ahora con gozo le sirvo. Sabiduría. Ver las cosas como Dios las ve. ¿O qué es mejor que caminara y cuando muriera se fuera al infierno? ¿Cómo es que tú y yo vemos las cosas, hermano? Tampoco te estoy diciendo que te tiene que pasar lo peor, hermano. Pero si Dios lo quiere, ¿quién lo va a detener, hermano? Lo que yo te estoy diciendo es que Dios haga lo que Él quiera. Y aprendamos, hermano, porque siempre podremos aprender algo. Dios usó eso para un bien, no el bien de Él, el bien de Dios en Él. Y es la parte que no entendemos de Romanos 8:28. Debemos aceptar que la meta de Dios es ayudarnos a crecer espiritualmente y el vehículo que Dios usa son las pruebas. La adversidad es el costo que hay que pagar para obtener los beneficios del crecimiento espiritual. Cuando digo cosas como estas, siempre recuerdo cuando alguien me dice, pastor, yo quiero ser como el apóstol Pablo. Digo, bueno, entonces, hermanos, Dios mismo le dijo a Pablo que tendría grandes aflicciones, hermanos, ahí en el libro de los Hechos. La cuestión no es si es un intercambio justo o no, porque tal vez alguien dirá, pues se me hace un intercambio injusto. Pues no, hermanos, es si tomamos o no a Dios por su palabra o no. Es lo que Dios enseña, hermanos. Más que razonarlo, es creer y descansar en lo que Dios dijo en su palabra. ¿O acaso no nos basta lo que Él nos dijo? Debemos aprender a ver los problemas a largo plazo. Por ejemplo, en problemas somos como una operación que al poner fe en lo que el doctor dijo, creemos que estaremos mucho mejor al hacer la operación, pero no lo hace menos doloroso. Al ponernos en las manos del doctor, nuestro objetivo final es salud a pesar del dolor. Y tú y yo, hermano, no nos queda más que ponernos en las manos de nuestro doctor, hermanos. No te estoy diciendo que va a ser más fácil, hermano, ni más ligero, ¿no? Va a ser como Él quiera. Sin embargo, dará un buen resultado. Si la adversidad, fíjate esto, hermano, ya estoy terminando. Si la adversidad no es una herramienta en las manos de Dios, entonces tú dime qué es. Si las adversidades en las manos de Dios no son una herramienta para nuestra vida, entonces ¿qué es? Tenemos dos opciones. La primera, que Dios no esté interesado en las adversidades de tu vida. Y si eso fuera cierto, ¿cómo podrías explicarme el sacrificio de Cristo en la cruz? La cruz de Cristo nos quita cualquier duda respecto a su amor. Hermanos, Dios nos ama. Eso no está en juego, hermanos. Sin importar la adversidad que tú y yo podamos cruzar, el amor de Dios no está en juego. Eso quedó saldado hace 2000 años en la cruz del Calvario, hermanos. Porque alguien dirá, pues Dios no me ama porque permite esto. No te atrevas a decir eso. Simplemente el sacrificio de Cristo nos quita esa duda. Segunda y triste opción, alguien diría, pues Dios no existe. Pero solo porque no pasa lo que yo quiera no significa que no existe. Te voy a dar un ejemplo. Hermano, si tu esposa no hace lo que tú quieres, entonces tu esposa no existe. No podemos juzgar de una manera, de esa manera, hermanos.
Eso sería como si yo determino la existencia de Dios por cómo me va. Dios no contestó mi oración, Dios no existe. ¿De veras? Realmente no tenemos otra buena alternativa más creer en su palabra, hermanos, que es viva y eficaz. Las pruebas en la luz de la Biblia son las herramientas que Dios usa para promover el crecimiento espiritual en nuestra vida. Oponerse a este principio es oponerse a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y oponerse al crecimiento espiritual. Pregunta: ¿cuál ha sido el último problema, hermano, que permitiste que fuera usado para tu crecimiento espiritual? Fíjate lo que dice. Regresamos otra vez allá a Romanos 8, hermanos. Es un texto tan impresionante que nos dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Este texto solamente funciona para aquellos que aman a Dios, hermano. Porque yo he visto, hermanos, que en la iglesia muchas personas pasan por el mismo problema. Mismo problema, hermanos. Sin embargo, aquellos que dicen: Señor, no entiendo lo que está pasando, sin embargo voy a confiar en ti, son hermanos que siguen siendo fieles a Dios. Los ves cargando su Biblia, los ves viviendo en santidad y creyendo lo que enseña su palabra. Los sigues con un dolor en su corazón, pero cantándole a su Dios, porque han aceptado su voluntad. Y aquellos que dicen: pero es que yo no entiendo por qué Dios no hizo lo que yo le pedí, y se apartan, pasaron por el mismo problema. Y significa que este texto funciona a aquellos que tienen la perspectiva de Dios, aquellos que verdaderamente aman a Dios, hermano. Todas las cosas les sobrará para bien. Tantas historias en la Biblia, hermanos. Piensa en Ruth. Estaba Noemí y estaba Orfa. A las 3 se les murió el esposo. Y entonces, ¿por qué actuaron de una manera distinta? Porque había cosas distintas en el corazón de esas personas. Una de ellas le dio el beso de la traición y se apartó y se fue tras sus dioses. Orfa. Noemí después dice: no me llamen dulce. Sabemos que se amargó. Y luego Ruth, hermanos, dijo: yo no entiendo por qué pasó esto, pero el capítulo 2 solamente habla de su fidelidad a Dios y cómo Dios la recompensó. Se casó con Boaz, después tuvo un hijo. Hermanos, vemos que por ahí vino nuestro Señor Jesucristo, otra enseñanza para otro día, pero pasaron por el mismo problema. ¿Significa que Dios fue bueno con una persona y fue malo con las otras 2 personas? ¿Será que el problema está en Dios, hermano? Los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Todos seremos probados. Y hermanos, cuando alguien se amarga, cuando otro blasfema, cuando otro se aparta, simplemente no amaba a Dios. Hay gente: es que, ¿por qué Dios no contestó? Ya no voy a creer en Él. ¿Será que fue culpa de Dios, hermano? ¿O esa persona no amaba a Dios? No, lo que importa en la final del día sobra. Si amamos a Dios, Él me promete, hermano, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, ¿cuánto enseña este texto? Y hermano, estábamos viendo ahí en Santiago y termina el versículo 12 de Santiago. Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces significa que hay gente que no la resiste. ¿Qué vamos a hacer tú y yo en el día de la prueba, hermano? ¿Vamos a resistir confiando en Dios? Porque si así es, aún seremos recompensados. Dice la Biblia, hermanos, estamos en Santiago 1:12, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios, fíjate, ha prometido, y fíjate lo que dice: a los que le aman. La adversidad no solo trae madurez y crecimiento en esta vida, sino que nos compra una corona de vida para la próxima, hermanos. Qué tremendo. Dios no pasa por alto el sufrimiento. Él sabe que es difícil, hermanos. No es que Dios ve del cielo y dice: una prueba más. No, hermanos, dice mi Biblia en Hebreos que Él se compadece
Eso no es que Él tiene lástima, Él me entiende. Por eso dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es que Él tiene una recompensa especial al final, aquellos que aprueben en medio de las pruebas, hermano. Los que comprenden que Dios tiene un propósito en las pruebas son usadas para su crecimiento. Últimas preguntas, hermano. ¿Están las pruebas teniendo su obra completa en ti? ¿O estamos tratando de tomar atajos? ¿Estás soportando? ¿Estás resistiendo como Dios nos manda hacerlo? ¿O estás enojado con Dios por lo que Él está haciendo en tu vida o por lo que no está haciendo en tu vida? ¿Crees que Dios te estorba o que Dios te moldea para hacer su voluntad? Y terminamos en el texto, hermanos. Regresemos a Romanos 8:28 y simplemente leerlo, hermanos. Y sabemos. No nos debe caber la más mínima duda, hermanos, esta noche y adelante, que cambie nuestra manera de pensar. Y sabemos. ¿Qué sabemos, pastor? Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y mira cuál es el bien supremo del Señor. Versículo 29. Yo sé que muchas veces solo leemos el 28, pero no podemos leer solo un versículo y hacer una enseñanza. Tenemos que siempre seguir leyendo. Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, fíjense, hermanos, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Versículo 28 me dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Versículo 29 dice que ese bien es moldearme a la imagen de Jesús. El bien no es que Dios me dé lo que le pido. El bien es que Dios use mis problemas y me moldeen a la imagen de Cristo. ¿Qué mejor bien puede hacer esta tierra que moldearme un poco más a la imagen de Jesús, hermanos? Descansa en que los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Terminaré con una ilustración que podamos recordar en nuestra mente. Una ocasión estaba enseñando en un campamento y les enseñé cómo hacer unas galletas. Y en esas galletas teníamos harina, teníamos azúcar, teníamos leche, chispas de chocolate, un huevo y no sé si me faltó un ingrediente por ahí, pero ustedes lo saben. Y en eso pasamos a una persona e hicimos que tomara una cucharada de cada uno de los ingredientes. Cuando tomó la harina, pues obviamente hizo una cara de disgusto. Cuando tomó el vaso de leche, ese sí le gustó. Cuando tomó el Royal, casi lo escupe. Pero cuando tomó un poco de azúcar, le gustó. Después, cuando probó el huevo crudo, pues ese sí, ¿verdad? Lo regresó. Disculpen si alguien estaba por ahí merendando. Y después las chispitas de chocolate. Y dijo, esas sí están muy buenas. Y muchas veces tú y yo en nuestra vida, hermanos, solamente queremos chispas de chocolate, leches y azúcar. Pero si solamente tenemos lo bueno en esta vida, no cumple su obra. No tendremos una galleta. Necesitamos el huevo, necesitamos la harina, necesitamos el Royal para que se infle y metido en el horno de la prueba. Cuando tomas todo, hermanos, las cosas buenas, las cosas que te gustan y las cosas que no te gustan, y las revuelves y las metes en el horno, sale una rica galleta. Una manera muy pobre para expresar la grandiosa obra que Cristo hace en tu vida y en mi vida. A veces me da unas chispitas y le digo, Padre, gracias. Pero a veces, hermano, me da una cucharada de harina. Y también tengo que decirle gracias porque si no me amargo. Y cuando Él toma todo eso, hermano, Dios está cumpliendo su obra en nosotros. Un pastor decía que cuando pasamos por pruebas es cuando más Dios está obrando en nuestras vidas. No nos olvidemos de la obra de Cristo en nuestras vidas y permitamos que todas las cosas al amarle obren para bien, hermanos. Y que ese bien sea conocer más a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Mientras el piano comienza a tocar ahí, ¿por qué no hacer una oración? Y hermanos, aún podemos ser honestos con el Señor. Podemos decirle, Señor,
honestamente no me gusta por lo que estoy pasando. Enséñame a gozarme. Hermanos, nadie nació gozoso, hermanos. Nacimos llorando, hermano, y vivimos quejándonos. Pero puedes decirle en honestidad: Señor, no me gusta por lo que estoy pasando, pero enséñame a gozarme porque es un mandato tuyo. Ayúdame a reconocer que eres tú quien está trabajando en mí. Ayúdame a responder de la mejor manera y no amargarme y mucho menos apartarme. Ayúdame a crecer espiritualmente, Señor. Ayúdame a comprender el bien tuyo. No mi bien, sino tu bien en mi vida. Dame sabiduría, Señor. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Ayúdame a estar lleno de paz mientras estoy en la cirugía, sabiendo que estoy en tus manos y saldré mejor de esto. Empecemos a avanzar en la adversidad y preguntémonos: ¿qué lección nos ha dejado estas dificultades, hermano? ¿Qué hemos aprendido en estos días? Porque si no, todo esto habrá sido en vano. Dios no permita que esto haya sido en vano, mas tenga su obra completa, dice Santiago. Si alguien que está viendo este mensaje, tú amas a Dios pero no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, te tengo buenas noticias. Dios te ama y te quiere salvar. Si tú quisieras tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, te tengo buenas noticias. Dios te ama. Te amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Y si reconoces que has pecado delante de Él y que merecemos un castigo, que es ir a un infierno, pero miras a Cristo y miras que Cristo murió para perdonar tus pecados y te arrepientes y pones tu fe en Él, Él promete llevarte al cielo el día de tu muerte. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque si te amamos, todas las cosas obrarán para bien. Ayúdanos a saber que ese bien es depender más de ti, crecer espiritualmente, y tenga tu